Empezamos con la cuarta fase que teníamos prevista del día, la primera de esta tarde. Esta tarde tenemos también unas ponencias bastante interesantes. Nos van a hablar de la red global y líneas de trabajo internacionales, qué es y qué hace la FSHD Alliance y la contribución de FSHD SPAIN a la Alianza. Nos hablarán en el primer lugar del Proyecto Mercury, ensayos clínicos y acceso a medicamentos. Tenemos una presentación online por parte de Mark Stone, es presidente y CEO de FSHD Society. Mark Stone ha desempeñado funciones como líder ejecutivo de organizaciones sin ánimo de lucro, de defensa del paciente y centradas en la investigación desde 2004. Apasionado por ayudar a entidades y trabajar para acelerar los tratamientos y curas de enfermedades raras y de origen genético. El señor Stone ha logrado involucrar a pacientes, familiares y amigos en la formación de un gran grupo de activistas solidarios mientras aboga por los productos farmacéuticos, los institutos nacionales de salud y la FDA para aumentar los niveles de financiación y ampliar la cartera de posibles terapias. Yes. Adelantado, no soy tan bueno como Ángela. Okay. Muchas gracias. That's, I know poquito Spanish, so that's about all I'll try today. But I'm honored. Conoce muy poquito español. I know part of your families are Spanish speaking. Creo que tiene una nuera que habla español. Y va a intentar un poquito decir lo que acaba de decir en español, el resto será en inglés. I believe that together we will achieve our collective goal of treatments and a cure for FSHD. Lo que va a explicar es que entre todos vamos a intentar conseguir nuestro objetivo, que es, ¿se escucha mejor ahora? Que es dar con un tratamiento contra la FSHD. Some may ask, what can we, as the FSHD patient community, do to speed the process? Y el objetivo, bueno, el inicio de esto es preguntarnos a nosotros mismos qué podemos hacer como asociaciones, como afectados, para hacer que este proceso corra de una manera más rápida. I believe that working together, we can make a big difference in reducing the time it takes to give our families effective treatments. Creo que si todos trabajamos juntos, vamos a conseguir reducir el tiempo que lleva para tener un tratamiento para nuestras familias afectados. As an illustration, Dr. Frida Lewis Hall, the Chief Medical Officer at Pfizer Pharmaceuticals. Para ejemplificar esto, la jefa médica de Pfizer, no entendí el nombre, pero bueno, es la jefa médica de la farmacéutica Pfizer. Studied the speed of drug development and getting it to patients. El tiempo que tarda, la velocidad que tarda desde el inicio de la investigación hasta que el tratamiento llega a los pacientes. And times when it was slower and times when it was faster, and came up with two reasons. We lost your audio for the last sentence, for the last few words. Mark, would you please repeat? You said. Yes, sometimes it takes more, sometimes it takes less. And she studied the times it takes less and found two reasons why. Entonces esta persona ha estudiado, hay veces que este proceso dura más, otras veces dura menos, y llegó a la conclusión de que hay principalmente dos motivos para ello. The first time, and I will share my screen.
she called collective intent. And that is the fusion of thought that comes from a shared sense of urgency. Es la intención colectiva, que es el proceso de fusión a nivel teórico, tiene el sentido de urgencia de este tratamiento. During the times of short therapy development to patients, there was a sense of urgency which caused everybody to work together. Cuando ha tardado poco tiempo, esto ha venido como consecuencia de que ha habido una sensación, una constatación de la urgencia de este proceso. COVID, our recent COVID vaccine, is an extreme example of this collective intent. Un ejemplo bueno de esto es la investigación que se ha realizado para dar con una vacuna para el coronavirus y ejemplifica este caso de poco tiempo de duración del proceso. Discovered there was one other ingredient that made a difference in the speed of deliveries of therapies to families. Bien, hay otros casos, otros ingredientes, otras posibles causas que pueden alterar el tiempo que lleva todo este proceso hasta que llegue el medicamento a los pacientes. And that was the patient advocate. Those that had been relegated to a corner of research suddenly became center stage and their voices could not be silenced. Y este es el otro factor que han descubierto que afecta a la reducción del tiempo desde que se comienza hasta que el tratamiento se entrega a los pacientes, y es los grupos de pacientes como la Asociación Española de la que todos somos miembros. Y como ponía ahí, pero bueno, creo que se entiende. Son el segundo factor, o sea, el primer factor es la urgencia del problema, como en el caso del coronavirus. El segundo factor son los grupos de pacientes como el de nuestra asociación. This is the purpose of Project Mercury. It's a global initiative to speed the deliveries of therapies for FSHD. El objetivo del Proyecto Mercury, que es un proyecto que está de alguna manera auspiciado por la FSHD Society, es una cosa nueva, y el objetivo principal es reducir el tiempo que se tarda que una terapia llegue a los pacientes. To provide that collective intent among pharmaceuticals, researchers, clinicians, and the patient advocate that work together to speed the deliveries. Esto hay que hacerlo uniendo a las distintas partes implicadas, que son los pacientes, las asociaciones de pacientes, la industria farmacéutica. To provide some context to where we are in FSHD, Dar un contexto de dónde estamos. I wanted to illustrate that we have over 20 biopharmaceutical companies with active FSHD programs. This is good news. Y esto, bueno, es emocionante, no solo good news, como dice él, para mí como paciente es emocionante. Hay más de 20 proyectos biofarmacéuticos que están en activo, que están realmente funcionando para intentar dar con una solución a este problema. What surprises many is that even when treatments work, many do not get to the families that need them. And that's bad news. Mala, como dice él, es que a pesar de todo esto, puede ocurrir que los tratamientos no estén disponibles para muchísimas familias. Y supongo que él estará pensando en casos de países que no pueden acceder a estas medicinas. There are reasons behind it. The first one being not enough patients to join the trials.
Las distintas razones o motivos para esto, la primera es que no haya un número suficiente de pacientes que puedan quedar enrolados en los ensayos clínicos. Sometimes pharmaceuticals, not knowing the patient journey, design bad protocols. Nos han explicado esta mañana, a veces, suponemos que pocas veces, las farmacéuticas diseñan protocolos que no son los más adecuados. We are finding that there are not enough trial sites to handle the rich trial infrastructure that we need to try all these drugs. Lo que dice él que nos hemos dado cuenta es de que no hay suficientes centros que puedan ejecutar estos ensayos clínicos. Sometimes a treatment works, but is stopped by the regulators, the EMA, FDA, because they want more proof. Como nos han explicado esta mañana, pues a veces los ensayos clínicos quedan suspendidos o cancelados por las autoridades regulatorias, como la Agencia Europea del Medicamento, por ejemplo, porque, bueno, por distintos criterios, como nos han explicado esta mañana también. And little understood is that once approved, it takes years sometimes before the national systems that pay for drugs and supply them will approve the reimbursement of them. Y otra cosa que no todo el mundo sabe es que una vez que el medicamento está aprobado incluso por las autoridades regulatorias, puede suceder que los sistemas sanitarios de cada país o de cada comunidad autónoma, en nuestro caso, no lo incluyan en su cartera de servicios y no faciliten su adquisición contra reembolso, no contra reembolso, sino que reembolsen los gastos del fármaco. I have personally experienced a time when there was a drug trial that worked, but the company stopped the trial, took away the drug, and people relapsed. Él sabe de un caso, lo conoce de primera mano, del caso de una farmacéutica que desarrolló un medicamento y finalmente se desechó, se descartó sin tener motivos clínicos o médicos para hacerlo. To look at the full pipe from basic research to getting a drug to our family, I drew a picture for us today. Aquí en esta diapositiva intenta explicar el proceso. It starts with basic research, and then you need tools to measure, sites to try, and patient volunteers. Y comenzando por la izquierda, todo empieza por la investigación básica, que requiere de ciertas herramientas, de lugares apropiados y de investigadores. After a drug is tried for 3 times, it then goes to the regulators, the EMA, FDA, and others for approval. Y después que se haya testado una de estos medicamentos a lo largo de 3 fases, es cuando se entrega esto a las autoridades regulatorias para su aprobación. And even after approval, the individual countries or the individual companies, insurance companies, have to agree to pay for the drug before most families can get it. Exacto. Incluso después de estar aprobado, hay otro paso adicional que es el sistema de salud o los seguros privados acepten costear estos medicamentos. Everything under this pipe, a patient group like yours, like mine, plays a significant role in moving things forward.
En esta diapositiva enseña la primera parte que parece como una tubería, que tenemos que ir de izquierda a derecha, y lo que dice es que en cada uno de estos pasos las organizaciones de pacientes como la FSHD Society o la FSHD España podemos jugar un papel muy importante. The most difficult, the most challenging, and the most costly part is highlighted here in red. Lo más difícil, lo que supone mayores problemas, está ahí señalado en rojo. Another way to explain that last part is in these cogs that are all necessary to speed the treatments to patients. Otra manera de explicarlo es mostrar estos engranajes que todo se tiene que mover con sincronía para conseguir el tratamiento. You need active groups of patients and clinical trial sites with capable investigators, patient evidence, a willing drug company. All of those working together will speed treatments to patients. Entonces necesitamos, no consigo leer los engranajes, pero necesitamos a los pacientes, asociaciones de pacientes, la industria farmacéutica y el equipo médico que dé apoyo o investigadores que den apoyo a los ensayos clínicos. Todo tiene que funcionar de manera conjunta. Based on the pipeline, where are we in FSHD and what are the challenges we have ahead? Según esto, vamos a ver ahora cuáles son los desafíos que tenemos por delante de nosotros. First, there is the lack of clinical trial readiness. We need more effective tools to monitor progress. We need validated biomarkers that can be used in a trial setting. And we need a better understanding of the patient journey leading to better trial design. Lo que dice ahí es que necesitamos, que nos hace falta, que carecemos de ensayos clínicos adecuados o del diseño adecuado de los ensayos clínicos. Necesitamos herramientas más eficaces para monitorizar el progreso del ensayo clínico. Necesitamos biomarcadores que den de una manera rápida el efecto de lo que se está probando y un mejor, entiendo que por parte de todo el mundo, excepto de los pacientes, una mejor comprensión del viaje de los pacientes que se hablaba hoy también. Additionally, we have limited global trial infrastructure. There is space allocation. FSHD trials need to be prioritized like other neuromuscular disease trials. Network inefficiencies. It takes a long time to ramp up a site, and a lack of well-characterized patients that are qualified and available for trials. Y esto, bueno, lo que también hablábamos hoy en el punto 2 dice que no tenemos la cantidad de, digamos, la infraestructura necesaria para ejecutar ensayos clínicos tantos como quisiéramos. Hay un problema de competencia, digámoslo así, de la FSHD Society con otras, de la distrofia facioscapulohumeral con otras enfermedades neuromusculares. Hay ineficiencias de redes y eso lo sabemos, perdón por la parte política, pero lo sabemos bien en España, con el tema de las comunidades autónomas que no siempre están sincronizadas. Y sobre todo el último punto que aparece ahí es que tenemos que tener una lista de pacientes que estén correctamente caracterizados en cuanto a su grado de afectación o progresión de la enfermedad. With 3 trials launching now and 3 more trials in the next year, if we don't work together to fix these problems, it will stop the process or slow the process. Tenemos ahora mismo 3 ensayos clínicos ya comenzados, otros 3
que van a comenzar en el próximo año, y si no solucionamos estos problemas, existe el riesgo de que no sigan adelante. The third challenge is there are delays or inabilities for families to access drugs when approved. There's no streamlined system for necessary post-marketing studies, and there's no data-driven insights to inform national health systems and insurance systems, payer systems to cover the costs. Y el tercer punto es que puede haber un retraso, esta parte no está tan depurada como las otras, desde que se aprueba el medicamento hasta que los sistemas de salud lo pueden costear. That is the problem. That is the challenge. That is the situation. Ese es el problema, el desafío y la situación. This is a chart, if you can't make it out, that illustrates the time from regulator approval to family access. And it gets larger. The time gets more as you go down. And here is Spain. Este gráfico, no consigo leerlo, pero dice que enseña el tiempo que se tarda desde el inicio hasta el final. No sé cuáles son las distintas líneas, pero se señala en ese óvalo a España. Son distintos países. Gracias. Y ahí estamos nosotros. It can take up to 2 years to get treatments approved for reimbursement, for payment in Spain, once they're approved by the EMA. Puede tardar, lo que dice es que tardamos, o España tarda hasta 2 años en que se acepte un tratamiento después de haber sido aprobado por la agencia europea. And for us, our families, time equals lives. Y para nosotros y nuestras familias, en este caso, el tiempo no es dinero, el tiempo son vidas. So the purpose of Project Mercury, our global initiative supported by the World Alliance, el propósito del Proyecto Mercury, que es una iniciativa global bajo la supervisión o el apoyo de la FSHD Society y la Alianza Global a la que pertenece FSHD España, together we will remove the common barriers that slow or delay patient access to approved therapies in country. Ese es el principal objetivo, quitar las barreras que retrasan el acceso a los medicamentos. Together, we will ensure the pipeline of FSHD clinical research continues to grow in quality and quantity. Y lo que intenta explicar aquí es que el segundo objetivo es que haya un mayor número de sitios de investigación, de sitios donde se pueden hacer ensayos clínicos, que se mejore tanto la calidad como la cantidad de ellos. There we go. Together, we will enable stakeholders globally to actively work together and share resources to achieve these objectives. And our stakeholders are patient organizations, doctors, pharmaceuticals, regulators, the payer systems. Y aquí el tercer objetivo es juntar a todas las partes involucradas para conseguir estos objetivos. ¿Y cuáles son las partes involucradas? Pues organizaciones de pacientes, médicos, la industria farmacéutica, los reguladores y empresas de seguro o cualquiera que tenga que reembolsar los gastos de los medicamentos. And together we will ensure that our families
are at the center of it all. Entre todos, garantizar que los pacientes y sus familias estén en el centro de todo el proceso. This represents collective intent and the patient advocate. What does it represent, Mark? Would you mind to repeat, please? The collective intent and the patient advocate. El objetivo que tenemos entre todos y al que nos suscribimos como asociación. The specific aims of Project Mercury are we are to organize a global cohort group of 8 to 10,000 clinical trial ready, well characterized patients in the next 3 years. De los objetivos principales del proyecto Mercury, que es organizar un grupo de 8.000 a 10.000 pacientes bien caracterizados para que formen parte de los ensayos clínicos. And optimize the global trial infrastructure by 2025. Mejorar, optimizar la infraestructura para los ensayos clínicos como fecha máxima en 2025. We want to remove barriers that slow or delay families accessing approved therapies in country. Dar esas barreras que retrasan el acceso de los pacientes y sus familias a las terapias que ya han sido aprobadas. And we want to have an operating framework that builds an ongoing stability for the progress. Y también la idea es crear un marco de trabajo que sea sostenible, en este caso que sea repetible, que se pueda aplicar múltiples veces para conseguir los objetivos del 1 al 3 en cada uno de los casos. This is a picture of the operating framework of Project Mercury that we all can be a part of. Y este es un diagrama que demuestra las distintas partes de este proyecto del que todos somos o podemos ser parte. At its center is FSHD Spain working group with people we can bring around it to fulfill the mission. En el centro, en azul, está nuestro grupo de trabajo de FSHD España. Supported by program management, financial support, and tools and resources that the FSHD Society will serve the community by providing. Y la FSHD Society, a este grupo de FSHD España, le va a dar un gestor del proyecto y personas, me he perdido un poco, personas y recursos que nos van a facilitar conseguir ese objetivo. And it will be overseen by a global task force of representation from every country. Supervisado, coordinado por un grupo global que tendrá, digamos, voz y voto en lo que se esté haciendo en cada país bajo este framework, este marco de trabajo del Proyecto Mercury. You, through FSHD Spain, this organization, are a part of this global project to speed treatments to our families everywhere. Nosotros, como FSHD España, siendo parte de la Alianza Global, pues formamos parte también de este proyecto. So what does success look like? Vamos a definir el éxito de esta aventura. Better patient understanding, driving better clinical research, leading to better trial design and implementation to provide an arsenal of effective therapies which patients everywhere can access. Y
Esta es la definición, esto es lo que debemos conseguir si el proyecto llega a sus objetivos. Una mejor comprensión de los pacientes que nos lleve a mejores investigación clínica, que nos lleve a diseñar e implementar mejor aún los ensayos y que esto conlleve conseguir un grupo de terapias efectivas, eficientes, que todos los pacientes en todo el mundo puedan tener acceso a ellas. Mahatma Gandhi once said, "A small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history." I believe we can. Esto lo dijo Mahatma Gandhi, que es un pequeño grupo de personas con una fe ciega o muy importantes acerca de la misión que quieren conseguir, pueden alterar el curso de la historia. I celebrate what FSHD Spain has already been able to do with clinical trials and a clinical infrastructure and an active patient group working together. Celebra, nos felicita por lo que la FSHD España ha conseguido hasta ahora, por los ensayos clínicos que se están haciendo en España. Un grupo de pacientes que entre todos trabajamos conjuntamente. I believe, in conclusion, the future is in powerful hands. Y creo, para concluir, que el futuro está en buenas manos, diríamos, en manos con fuerza. Yours. The future is in powerful hands. Yours. Y esas son nuestras manos. Gracias. Thank you. Thank you very much, Mark. Let me see if there are any questions from the audience that we can ask you. Just 1 second. They need to open the microphone. Voy a preguntarle porque pero primero les explico a ellos, ¿no? ¿Cómo queréis que? And I'm just trying to explain first to the room the question I'm going to ask you. Is that okay? ¿Me entiende o no? Le voy a preguntar porque dice que van a poner en marcha y los vamos a hacer, pero exactamente si tiene algo que nosotros en España podemos ya poner en aplicación. Hi, Mark, do you hear me? No, no me oye. It's in through the microphone. It's just breaking up on my system. So if you could repeat, Ricardo, that would be great. Yes, I can. Yeah, I'll tell you, and you can edit what I say. You can summarize what I say. How's that? That will help. We have launched the Global Task Force. We're having a meeting on May the 11th in Amsterdam, Leiden, actually.
And we are beginning to get patient organizations like FSHD Spain to join our efforts. And then practically, we want to come in with some initial support. We'll raise it from other sources and help build a stronger infrastructure, patient infrastructure and clinical infrastructure within each country. That's the first step. That's the most critical step right now. Este proyecto está comenzando ahora. El primer paso va a ser ahora una reunión que va a tener el 11 de mayo en Países Bajos, y junto con grupos de pacientes de distintos países se va a comenzar a trabajar en las acciones específicas. One of the questions, Mark, is how can we ensure that we are going to find these 10,000 patients that you think are going to be needed? I do believe we're working together and that they're already there. Much, and I'll let you summarize, much of the infrastructure we've talked about is already existing, but it's not working together. So we have worked out a partnership with Treat NMD that has a working relationship with all the FSHD registries. We also have 5,000, and a third of those are from other countries. We have 5,000 in our patient database that have identified as patients. So we believe we can get this done together. Okay, thanks. So, la pregunta de Ángela era cómo cree Mark que vamos a conseguir esos 10,000 pacientes. Y él lo que está diciendo es que, bueno, esto es un proyecto, estamos comenzando, vamos a trabajar conjuntamente con Treat NMD, que es algo de lo que se comentó ayer. Él dice que por su parte ya tenemos 5,000 y que cree que el resto está ahí, es simplemente coordinar el trabajo porque la infraestructura existe, los pacientes existen, lo que hay que hacer es darle forma. Yeah, let me explain other things that we've done too. I've talked with Sheila of FSHD Europe about this. I've talked, and Nicole Vorman, which is facilitating the FSHD European Clinical Trial Network, is a part of the global effort, the global task force, and other aspects, especially in Europe, are coming together to join this effort. That's there. Ya ha comenzado a trabajar con Sheila Hawkins, que comentó ayer María, es la representante, es una de las representantes del Reino Unido y la presidenta de FSHD Europa, y con Nicole Furmans, que es, bueno, una autoridad también en Holanda, y conjuntamente están comenzando a trabajar en esto. Thank you. Thank you. Again, this is wonderful. I celebrate the activity that is happening there in Spain, and we desperately need you to be a part of our effort if we're going to accomplish our collective goal of. You have us. Celebra que estemos teniendo esta reunión, nos felicita por ello y dice que necesita desesperadamente de nuestra asociación y de nuestros pacientes para conseguir estos objetivos del Proyecto Mercury, y nosotros a ello, claro. Thank you. Mark. Muchas gracias a señor Stone, y muchas gracias a Ricardo por la traducción, que ha sido complicada esta presentación online.